Bienvenidos de nuevo a su refugio de dramas, pasiones desbordadas y, como no, del romance turco que nos enloquece. Soy y como siempre estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más para desentrañar los misterios y secretos de nuestro universo favorito. Hoy, mis queridos seriemaníacos, tenemos un plato fuerte, un banquete de chismes jugosos que sé que los dejará con la boca abierta y el corazón palpitante. Si son verdaderos ande Kerem lovers prepárense. Porque vamos a bucear en las profundidades de los rumores más calientes, las especulaciones más audaces y, atención, quizás, solo quizás, un destello de esperanza que ilumina el camino de la reconciliación. Vamos a diseccionar esa química volcánica que nos hipnotizó en la pantalla, esa relación que, fuera de los sets, nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, esa ruptura que nos dejó con un nudo en la garganta y el alma en pedazos. Y por supuesto vamos a analizar esa confesión bomba, que está incendiando las redes sociales y despertando todas nuestras ilusiones de ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos otra vez. ¿Es real? ¿Es humo? ¿Hay una luz al final del túnel? Eso y mucho, mucho más lo desvelaremos juntos en este vídeo. Pero antes de sumergirnos en el epicentro del huracán de rumores, les pido, con el fervor de una fan enamorada, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola actualización, ni un solo chisme jugoso. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y lo más importante, déjenme sus comentarios al final. Quiero saber qué piensan de todo este embrollo, si también ustedes sueñan con el regreso triunfal de Almohadilla Anker y si creen que el amor verdadero puede vencer todos los obstáculos. Ahora sí, con tambores y fanfarrias, vamos al chisme. Ok, pongámonos en contexto, como diría un buen periodista de investigación. Para aquellos que quizás se han unido recientemente a esta comunidad de adictos a las series turcas, vamos a recordar los inicios de esta historia de amor que trascendió la pantalla. Hande Erçel y Kerem Bürsin conquistaron el mundo entero gracias a Senkalkam, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno global, un bálsamo para el alma en tiempos de pandemia. La serie, un festín de clichés adorables y situaciones hilarantes, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, workaholic y con el corazón aparentemente congelado. Por azares del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso, dando inicio a una relación llena de malentendidos, momentos divertidos, pruebas de fuego y, por supuesto, una química arrolladora que electrizaba la pantalla. ¿Por qué esta serie es crucial para entender el tsunami de rumores que nos ocupa hoy? Pues precisamente por esa química, esa chispa incandescente que encendió una hoguera de pasión entre los fans. Era palpable, innegable, hipnótica. Todos veíamos cómo se miraban, cómo se reían, cómo se conectaban a un nivel que trascendía la mera actuación. Y como era de esperarse, esa conexión no se limitó a los sets de grabación. Poco después de que comenzaran las grabaciones, Hande y Kerem, para delirio de sus fans, confirmaron su relación. Se convirtieron en la pareja del momento, en el Romeo y Julieta de la era digital. Fue un sueño hecho realidad para el fandom *. Ver a Eda y Serkan juntos, felices y enamorados en la vida real, era la confirmación de que los cuentos de hadas sí existen. Compartían fotos adorables en Instagram, se dedicaban mensajes llenos de amor en Twitter, viajaban juntos por el mundo, derrochando sonrisas y complicidad, todo era perfección y felicidad absoluta. Incluso llegaron a hablar de planes a futuro, de formar una familia, lo que alimentaba aún más nuestras esperanzas de verlos juntos para siempre, como en las películas. Pero como en toda buena telenovela turca, la felicidad no puede durar eternamente. A principios de 2022, la bomba estalló. La noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo, dejando a los fans en estado de shock. ¿Qué había pasado? ¿Qué había roto el hechizo? Nadie lo sabía con certeza. Surgieron rumores de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de presiones laborales asfixiantes, de agendas incompatibles. Pero nada confirmado, nada oficial. Tanto Hande como Kerem optaron por el silencio sepulcral, dejando a los fans con el corazón roto, el alma en vilo y un mar de preguntas sin respuesta. La ruptura fue un golpe devastador para todos. Verlos separados era como si una parte de la magia de Senkalkam se hubiera desvanecido, como si el sol hubiera dejado de brillar. Pero a pesar del dolor, a pesar de la decepción, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. ¿Por qué?
Pues porque, como ya les dije hasta el cansancio, la química entre Ande y Kerem era innegable, incombustible. Era algo que iba más allá de la simple actuación, algo que se sentía real, profundo, auténtico. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en escena la famosa confesión bomba de la que les hablaba al principio del vídeo. En las últimas semanas, como un reguero de pólvora, se han propagado rumores cada vez más insistentes sobre un posible acercamiento entre Ande y Kerem. Se les ha visto juntos en eventos exclusivos, se han intercambiado *likes sospechosos en redes sociales y, lo más jugoso de todo, han surgido supuestas declaraciones de Ande hablando sobre su relación con Kerem, revelando detalles íntimos y dejando entrever la posibilidad de una segunda oportunidad. La confesión bomba, según los *insiders de la prensa turca, sería una entrevista explosiva o una declaración impactante en la que Ande, con el corazón en la mano, habría admitido que aún siente algo muy fuerte por Kerem y que está abierta a la posibilidad de una reconciliación. Incluso algunos medios sensacionalistas afirman que Ande habría reconocido que se arrepiente de algunas decisiones que tomó en el pasado y que está dispuesta a luchar por el amor de Kerem. Obviamente esta información no está confirmada oficialmente. Hasta el momento ni Ande ni Kerem han emitido ningún comunicado al respecto. Pero la cantidad de rumores que circulan, la insistencia de los medios turcos y la reacción eufórica de los fans han hecho que la esperanza renazca con fuerza. Ahora bien, antes de que nos dejemos llevar por la emoción y empecemos a planear la boda de Ande y Kerem, es fundamental recordar que todo esto son solo rumores, especulaciones, conjeturas. Hasta que no haya una confirmación oficial, hasta que alguno de los dos protagonistas decida romper el silencio y hablar con la verdad, debemos tomar esta información con pinzas. Sin embargo, soñar no cuesta nada. Y la verdad es que la idea de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, felices y enamorados, es demasiado tentadora como para ignorarla. Dejando un poco de lado los rumores y centrándonos en otras series turcas que nos han dejado flechados, quiero mencionar Aşk Laftan Anlamaz. Esta comedia romántica protagonizada por Burak Deniz y Hande Erçel, nos cuenta la historia de Hayat, una chica de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que poco a poco se va enamorando de ella. Aunque la trama pueda parecer cliché, la química entre Burak y Hande es innegable, y la serie está llena de momentos divertidos y románticos que te mantendrán enganchado desde el principio. Además, la banda sonora es preciosa y te transportará directamente a Estambul. La razón por la que menciono esta serie, además de la presencia de Hande, es que también generó muchos rumores sobre una posible relación entre Burak y Hande. Si bien nunca se confirmó nada, la conexión que se veía en pantalla era innegable. Al igual que con Kerem, la gente se dejó llevar por la magia de la televisión y la esperanza de ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. Otra serie que merece ser mencionada es Erkenci, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie, también del género comedia romántica, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. La serie es una explosión de color, energía y romance. Demet y Can tienen una química increíble y la historia te atrapa desde el primer momento. Además, la serie está llena de paisajes impresionantes de Estambul y de la costa turca. Erkenci fue un fenómeno mundial y Can Yaman se convirtió en un ícono de la televisión turca. Al igual que con Hande y Kerem, la relación entre Demet y Can fue objeto de muchos rumores. Si bien nunca confirmaron una relación formal, su cercanía y la química que se veía en pantalla alimentaron las esperanzas de los fans. La realidad es que independientemente de si los actores están o no juntos en la vida real, la magia de las series turcas reside en la capacidad de crear personajes entrañables y relaciones que te hacen soñar. Y claro, la habilidad de los actores para transmitir emociones y generar esa química que nos engancha a la pantalla. Volviendo al tema principal, la posible reconciliación de Hande y Kerem, creo que lo importante es respetar su privacidad y dejar que ellos decidan qué es lo mejor para ambos. Si deciden volver a estar juntos será genial. Y si no, pues a seguir disfrutando de su talento individualmente. Lo que sí es cierto es que la historia de Hande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real, nos ha enseñado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, las segundas oportunidades existen. Y hablando de segundas oportunidades, quiero mencionar una última serie, Mucize Doctor. Esta serie, basada en la serie coreana Good Doctor, nos cuenta la historia de Ali Befa,
un joven cirujano autista con síndrome de Savant que debe superar sus propios desafíos para demostrar su valía en un prestigioso hospital. Si bien no es una comedia romántica, Muzice Doctor, es una serie conmovedora e inspiradora que te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía, la superación personal y las segundas oportunidades. La actuación de Tañer Olmez, quien interpreta a Ali Befa, es simplemente magistral. Es una serie que te toca el corazón y te recuerda que todos merecemos una oportunidad, sin importar nuestras diferencias. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de las series turcas y especialmente por la historia de Hande y Kerem. Recapitulando un poco, hemos hablado de la magia de Senkalkam, de la relación de Hande y Kerem, de la ruptura que nos rompió el corazón y de la confesión bomba, que está reviviendo nuestras esperanzas. También hemos explorado otras series turcas que nos han enamorado, como Aşk Laftan Anlamaz, Erkencikus y Muzice Doctor. Lo importante es recordar que todo esto son solo rumores y que la decisión final sobre su relación es solo de Hande y Kerem. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que los quiero mucho. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo. Chao, chao.